Ahora vamos a describir qué son los enlaces químicos. Una definición sencilla es que un enlace químico es la interacción que se presenta entre dos átomos o más, y esto genera una especie química nueva que puede ser una molécula, puede ser un ion o también puede ser un cristal. También entonces se puede considerar como la fuerza de atracción que mantiene unidos a dos átomos para formar a una molécula. Hay distintos tipos de enlaces. El primero que vamos a mencionar aquí es un enlace covalente. La principal característica de estos enlaces es que se presenta entre átomos no metálicos. En estos enlaces siempre se comparten pares de electrones. Existen tres variantes. Está el enlace covalente no polar o también llamado homopolar. En este caso, los átomos no metálicos comparten el par de electrones de forma equitativa, porque se trata de átomos no metálicos iguales. Este es el tipo de enlace covalente que encontramos en moléculas diatómicas, como la molécula de H2, de O2, de N2 o de cloro 2. Tenemos también al enlace covalente polar, o también conocido como heteropolar. En este caso, el par de electrones que forma el enlace se comparte de forma desigual, y este se presenta entre átomos no metálicos distintos. Por ejemplo, en el ácido clorhídrico, el cloro es más electronegativo que el hidrógeno. Entonces, los electrones que forman al enlace químico pasan más tiempo cerca del cloro que del hidrógeno. Lo mismo pasa en la molécula de agua, donde el oxígeno es más electronegativo que los hidrógenos. Eso hace que el oxígeno forme un polo negativo, mientras que cada hidrógeno forma un polo positivo. También tenemos al enlace covalente coordinado, que en realidad no presenta diferencias con respecto a los enlaces covalentes anteriores, a excepción de cómo se forma el enlace covalente coordinado. En los enlaces anteriores, cada uno de los átomos aporta un electrón para formar un enlace, pero en el enlace covalente coordinado no ocurre lo mismo. En el coordinado, que también se llama enlace covalente dativo, uno solo de los átomos es el que aporta el par de electrones para formar el enlace. Esto lo observamos, por ejemplo, en el caso del ácido sulfúrico, donde el azufre aporta los dos electrones para unirse con este oxígeno, y lo mismo ocurre con el oxígeno de abajo. Está aportando dos electrones para unirse con este oxígeno. O también en el ion hidronio, en donde el oxígeno aporta los dos electrones para unirse con este hidrógeno que tiene carga positiva, y por eso todo este ion tiene carga positiva. Ahora tenemos al enlace iónico o electrovalente. A este lo podemos identificar porque se forma cuando se combina un elemento metálico con otro elemento no metálico. Y debido a que tienen diferencias de electronegatividades muy grandes, existe una transferencia de electrones. Por ejemplo, en el caso del cloruro de sodio, el sodio cede un electrón que gana el cloro. Lo mismo pasa con el bromuro de potasio o el óxido ferroso. Recuerda, si el compuesto está formado por la unión de un metal con oxígeno, tendrás un enlace iónico o electrovalente. Y ahora tenemos a un enlace metálico. Como lo indica su nombre, únicamente se presenta entre átomos metálicos. Pero aquí no estamos hablando necesariamente de compuestos. Este enlace se puede presentar solamente en enlaces químicos o en mezclas de metales, es decir, en aleaciones. Y aquí la característica principal es que los electrones están unidos débilmente a los átomos. Recuerda que los metales son electropositivos. Debido a esto, los electrones se desprenden con mucha facilidad.
y esto se dice que se deslocalizan porque empiezan a moverse entre los espacios que hay entre todos los átomos metálicos. Y entonces se dice que forman una especie de nube o mar de electrones. El efecto neto aquí es que estos electrones forman una especie de red, como la red que utilizan los pescadores, y esta red mantiene unidos a todos los átomos metálicos entre sí, dándoles esas propiedades a un metal de ser buen conductor del calor y de la electricidad y también de ser maleable. Existe otro criterio que nos ayuda a identificar a los enlaces iónicos y covalentes, y eso es usando la diferencia en electronegatividades. Por ejemplo, si la diferencia en electronegatividades es cero, o podemos decir muy cercana a cero como menor a 0.5, el enlace que vamos a tener es un enlace covalente no polar. En el caso del metano, CH4, donde si buscamos en la escala de electronegatividades de Pauli, el carbono tiene una electronegatividad de 2.55 y el hidrógeno tiene una electronegatividad de 2.2. Entonces, si hacemos la resta, 2.5 menos 2.2 nos da 0.35. Esta diferencia pues es cercana a cero, es menor a 0.5, así que se puede considerar como un enlace covalente no polar. Entonces, como ves, para calcular esta diferencia no es necesario multiplicar por el número de átomos, sino que simplemente restamos los valores de electronegatividad. Ahora vamos a ver el caso del enlace covalente polar. Este enlace se presenta cuando la diferencia en electronegatividades es mayor a 0.5 y es menor a 1.7, como en el caso del amoníaco. El nitrógeno tiene una electronegatividad de 3.04, mientras que el hidrógeno es de 2.2. Si hacemos la resta, obtenemos como resultado 0.84, lo cual es mayor a 0.5 y menor a 1.7, confirmando que se trata de un enlace covalente polar. En el caso de los enlaces iónicos o también llamados electrovalentes, estos se presentan cuando la diferencia en electronegatividades es mayor a 1.7. Por ejemplo, en el sulfuro de potasio, en donde el azufre tiene una electronegatividad de 2.58, mientras que el potasio tiene una electronegatividad de 0.82. Si hacemos la resta, el resultado es 1.76. Esta diferencia es mayor a 1.7, por lo tanto se trata de un enlace iónico o también llamado electrovalente. Los enlaces químicos influyen en las propiedades de las sustancias. Tenemos aquí las características principales. Las sustancias covalentes son de estructura molecular, son solubles en agua excepto las sustancias no polares y presentan bajos puntos de fusión y de ebullición. Suelen ser malos conductores de la electricidad y del calor y se presentan en los tres estados de agregación. Mientras que las sustancias iónicas son de estructura cristalina, como la sal de mesa, son solubles en agua, aunque también hay excepciones, como el cloruro de plata, que no es soluble en agua, presentan altos puntos de fusión y de ebullición, conducen la electricidad cuando se ionizan, es decir, son electrolitos, y son insolubles en solventes orgánicos, como el caso del éter de petróleo. Mientras que las sustancias metálicas son de estructura cristalina, no son solubles en agua, solo se pueden disolver en ácidos e incluso algunos requieren temperaturas muy altas, presentan puntos de fusión y de ebullición elevados, son buenos conductores de la electricidad y del calor y en ellos prevalece el estado sólido, aunque hay excepciones como el caso del mercurio.